Bien, bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Vamos a caminar a través de la Escritura el día de hoy y gracias por permitirnos también llegar hasta sus hogares. Le pido de favor que llame a su familia, que lo sienten a la mesa y que podamos caminar a través de la Escritura. Es una oportunidad que Dios nos da a través de este medio el llegar hasta sus hogares y gracias al Señor por ello. Cierre sus ojos y oremos. Padre, queremos darte las gracias por tus múltiples bendiciones, tu amor tan grande que tienes para con nosotros, Señor. Lo vemos en todo, en ese cuidado especial que tú tienes de nuestra vida, Señor, a la cual pues vamos transitando día con día y entendiendo, Señor, que tu voluntad es perfecta. Haga tu voluntad, se cumplan tus propósitos eternos y, Señor, enséñanos a vivir para ti. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Vamos a caminar a través de la Escritura. La edificación del siervo, vamos a hablar sobre ello. Mateo capítulo 20, versículo 25 al versículo número 28. Entonces Jesús, llamándolo, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Las palabras servidor y servir vienen de la misma raíz griega que es diáconos, y que expresa un concepto de servir más altruista que el de un siervo contratado. Lo que hace la diferencia no es la cantidad de horas ni la calidad del trabajo. Lo que hace la diferencia es la actitud y la motivación de la persona para servir. Su motivación no es ganar un salario, y su actitud es muy positiva y altruista. Condiciones de trabajo, requerimientos de esfuerzos extras y otras cosas que podrían ser consideradas como abusos o falta de consideración del jefe. No le pueden afectar, pues la actitud del siervo no puede ser doblegada. Siempre dispuesto, siempre abierto, siempre con la atención hacia aquello a lo cual sirve. Ahora, ¿cómo se puede llegar a tener esa motivación y esa actitud de siervo? ¿De qué forma podemos llegar a desarrollar esa capacidad? Aprendamos de Jesús. Él, como siervo, fue manso y humilde de corazón. Se tiende a decir de que Él era Dios y de esta forma anulamos sus palabras de sígueme. Juan 13, versículo 15 nos dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Veamos la vida de un personaje extraordinario, la vida de Josué, quien por ser un personaje del Antiguo Testamento, estaba aún en desventaja con cualquier creyente de hoy en día. Pues Jesús nos dice en su palabra, en Mateo capítulo 11, el versículo número 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Aleluya, gracias Dios. El nombre de Josué y la comisión que se le otorga a su primer mención se encuentra en Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano,
Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron delante de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Analicemos ahora el nombre de Josué. Josué significa Jehová salva. Esto nos dice que es Jehová a través de Josué el que salvará. Esto personifica la declaración de Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 2, el versículo número 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, el nombre de Josué no es el original, sino que es el nombre que adquiere debido a que ha habido un cambio de conducta, a la misma vez también un cambio de carácter en él. Significa que ha pasado por un proceso en su vida, ha pasado por un proceso en su experiencia personal que lo ha llevado a la posición de ser un siervo, un Josué, un salvador. Su padre se llamó Nun, y Nun significa perpetuidad. Viene de la raíz hebrea que significa volver a brotar, por medio de vertir todo su conocimiento, toda su actitud, todo su carácter, por medio de vertir toda su vivencia en la vida de uno o más discípulos que perpetúen sus enseñanzas y normas de vida. Extraordinario el nombre de esta persona, Nun, padre de Josué. Ahora, la primera comisión que se le da a Josué es la de deshacer a Amalec a filo de espada. En la tipología bíblica, Amalec representa la carne y la espada representa la palabra de Dios. Esto nos lleva a concluir que el primer requisito que una persona debe llenar es despojarse de la carne para ser un siervo. Pues si no lo hace, esto será su mayor obstáculo, manifestándose de varias maneras. Un ejemplo que tenemos en la Biblia es aquel pollino en el cual se monta Jesucristo para entrar a Jerusalén, ¿verdad? Él, mucho trabajo, lo llamará abuso de confianza. Un ejemplo de esto es Marta, quien pensaba que estaba haciendo algo para el Señor, ¿verdad? Y María y el mismo Señor no se daban cuenta del mucho trabajo que le dejaban a ella. Y ella pensaba que estaba trabajando arduamente. Un ejemplo son los obreros de la viña que asumían tener derechos a más dinero que los que trabajaron menos a pesar que su salario ya había sido establecido y aceptado. Bendito sea el Dios nuestro, el Dios eterno y todopoderoso, el Dios creador del universo, el hacedor de maravillas, el sustentador de nuestra vida, aquel que nos amó primero. Es muy importante destruir o despojarnos de la carne. Deuteronomio capítulo 25,
versículo 17 al versículo número 18. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Jehová. Esto nos da más luz en cuanto a la forma y el tiempo más propicio para que se manifieste el ataque de la carne. Deuteronomio 25, verso 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Hay dos aspectos en esto. El ataque de la carne es traicionera y además pone emboscadas. Reacciona cuando caminamos para alejarnos del mundo. En el momento que vamos a alejarnos hay una reacción, ¿verdad? En la carne, una fuerza, ¿verdad? Con la finalidad de regresarnos a ella. A la carne no le importa que nos llamemos siervos, que no le importa a la carne si nos llamamos cristianos o como querramos. A la carne no le importa que practiquemos cualquier tipo de actividad religiosa. No le interesa. No le importa cualquier actividad que nosotros desarrollemos en la sociedad de una forma benevolente. Sin salirnos del patrón o forma de pensar del mundo, al igual que el faraón, estaba dispuesto a dejar salir a los hombres sin sus esposas y sin sus hijos. Éxodo 10, versículo 9 al versículo 11. Moisés respondió: hemos de ir con nosotros, con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora, vosotros los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y lo echaron de la presencia de Faraón. La carne quiere mantener la falta de unidad y unión en la visión y compromiso de la familia. Estas son las áreas donde el que quiera ser un siervo tiene que redoblar sus fuerzas. La renovación del entendimiento, la correcta relación con la familia, siendo fiel en su función. Esa función que tenemos como esposos o esposas, como padres o como hijos o hermanos. Deuteronomio 25, versículo número 18. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Te salió al encuentro. Este pensamiento, esta frase viene de la raíz hebrea cara. Significa caer encima, o sea, un ataque sorpresivo. Y nos aclara por qué. Estos eran débiles que se habían quedado atrás. No está hablando de la debilidad física. La palabra que se traduce como débil es chashal. Significa primordialmente inestabilidad. Se quedaron atrás por no estar seguros si querían seguir o no. Esto nos habla de dos cosas: apego a lo que dejaron atrás
Y lo segundo, inseguridad y desconfianza del liderazgo actual. Era evidente en la falta de cooperación y la crítica constante a toda decisión para justificar su alejamiento del grupo y falta de sumisión y respeto a la autoridad. ¿De qué nos habla? De una debilidad, de una inestabilidad en el pensamiento. Estamos en Cristo, pero queremos volver atrás. Nos recordamos de la vida que llevábamos. Anhelamos las cosas pasadas. Santiago capítulo 1, el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquel que caminando vuelve su mirada atrás no es digno de mí, decía el Señor. Porque su corazón no está en lo que está haciendo. Su corazón está ahí atrás, está dividido por dentro. Una casa dividida contra sí misma no prevalece. Un hombre dividido en sus decisiones, que quiere regresar y quiere también avanzar, no puede. Se destruye a sí mismo. Es una vida de frustración. Y la razón es porque duda, no acepta el liderazgo ni la idea de cambio o de avanzar o de crecer. Por eso la Escritura nos dice esta palabra: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No se puede entrar a la tierra prometida si no se ha reconocido que hemos sido esclavos en Egipto. Esa vida de placeres, esa vida de vicios que nos había esclavizado. He visto a los hombres temblar con sus manos. He visto a los hombres deambular por las noches, dormir desamparados en la calle, perder su moral, sus principios, sus valores. He visto a los hijos recogerlos de la banqueta y meterlos a la casa. He visto a los hombres vivir solos al fondo del patio, en algún rincón por ahí. Los he visto. Y no pueden cambiar. Están siendo conducidos a la muerte y lo saben. Y ellos mismos no tienen fuerzas para luchar. Simplemente se entregan, se rinden en su voluntad. Los he visto beber día y noche. Dormitar, despertar, beber, dormir de nuevo, despertar, beber de nuevo. No se puede entrar a la tierra prometida si no se ha reconocido que hemos sido esclavos en Egipto. Éramos esclavos. Habías destruido familias. Dios te da la oportunidad hoy de edificar. Si hay alguien caminando a tu lado, puede ser tu primera esposa, segunda o tercera esposa, tercera pareja, no sé qué sea. Pero si has transitado y Dios te ha dado la oportunidad de volver a retomar estas cosas, no voltees hacia atrás. No anheles el pasado. Eras un esclavo, un hombre sin razón y sin propósito, un hombre que había perdido el valor, la dignidad, la moral. No puedes retroceder, tienes que avanzar. Tienes que levantar tu cabeza, tienes que ver tu mañana con esperanza. Dios te está dando esa oportunidad. Necesitamos entender que en Egipto éramos esclavos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora Moisés tomó la vara de Dios, ¿verdad? Y la exaltó, la levantó en alto, para que Josué deshiciese a Amalec. Para evitar el cansancio, se apoyó en una roca
fue auxiliado por Aarón y Hur. Lo primero es que esto nos muestra que al exaltar la autoridad de Dios, esa vara era la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Al exaltar la autoridad de Dios, se vence a la carne, a Amalek, que simboliza la carne. Pero al bajar la autoridad, se es presa de los deseos de la carne. Al dejar de exaltar la autoridad, al dejar de creer el principio, al divagar en el pensamiento, comienza a levantarse y a enaltecerse el pecado, la maldad. Es necesario mantener la autoridad en alto. Dios tiene la razón. Debemos de obedecerlo. Es en Él donde podemos sobrevivir, donde podemos estar firmes hasta verlo a Él cara a cara, tal y como Él es. Segunda de Corintios 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aunque andamos en la carne, aunque sentimos las luchas que se levantan, aunque sentimos, ¿verdad?, los deseos, las pasiones que se agolpan en nuestros miembros, no militamos según la carne. No nos apoyamos en nuestros deseos ni en nuestras pasiones para edificar las cosas eternas. No vivimos bajo esos principios, sino entendemos que las armas de nuestra milicia, con las cuales luchamos contra ello, con las cuales le ordenamos a nuestra alma someterse a la obediencia del mandamiento. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir las fortalezas. Una fortaleza es un pensamiento, un argumento contrario a la voluntad de Dios que está anidado en nuestra mente. Y que en momentos determinados aparece, presentándonos opciones fuera de Dios, presentándonos acciones que no glorifican al Padre. Una fortaleza que está acechando y que en un momento determinado, cuando le damos oportunidad, sale con toda la fuerza incitándonos a llevar a cabo aquello que sabemos que no es correcto. Pero el arma de nuestra milicia, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, con ello derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es el conocimiento de la palabra y la aplicación de la misma la que nos lleva realmente a experimentar las victorias, la que nos lleva a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Es la palabra de Dios la que nos lleva a recuperar muchas de las cosas perdidas. Y esa expresión que tú tenías, ¿verdad?, de decir, ¿verdad?, es que no puedo, es que esto no es para mí, y quieres regresar a tu vida pasada, es un engaño, es una mentira. Puedes darte cuenta que al momento de vivir la Escritura, al momento de vivir la palabra de Dios, puedes experimentar en tu vida grandes victorias, porque Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Sus mandamientos están ahí, han estado siempre. Pero no estamos entrenados para vivir para Él. Necesitamos aprender a vivir para Dios. Cuando aprendemos, entonces vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Porque el Dios que tenemos es un Dios real, no es una filosofía de vida. Los fundamentos de la ley de Dios son vida para nosotros. Y de esa manera podemos someter, llevando cautivo todo pensamiento, todo argumento a la obediencia
a nuestro Señor Jesucristo. Para Él vivimos. Por Él somos lo que somos, por la gracia del Señor. Y hemos recuperado muchas cosas perdidas. Y estamos luchando todavía, santificando nuestras vidas, porque estamos renovando nuestro entendimiento, viviendo una vida transformada por medio de la renovación de nuestras mentes. Si renovamos nuestra forma de pensar, cambiará también nuestra forma de vivir. Vivo como pienso. Pero ahora mi pensamiento está siendo corregido por la Escritura, la meditación de la palabra. Y esa meditación me lleva a mí a experimentar una vida que yo no conocía. Una vida que yo no tenía. Una vida que yo no había experimentado y que ahora comienzo a experimentar. Y ahora empezamos a transitar realmente hoy disfrutando los beneficios de la gracia de Dios. Y esto es lo que necesitamos realmente. Necesitamos entender que hay un Dios maravilloso, extraordinario, que nos ama entrañablemente. Este pasaje de 2 Corintios 10, 3 al 5 nos habla que por honrar su ministerio, las armas que usa son poderosas. Por obedecer la palabra, por obedecer la Escritura, por hacer lo correcto, nos dice que por esa razón y por esa causa, el ministerio y las armas que utilizamos son poderosas. Lo segundo, aunque la autoridad, o sea, la vara que traía, ¿verdad? Ahí que la ponía en alto. Esa vara, esa autoridad de Dios, está delegada en la mano humana de Moisés, la cual se cansa, no por eso deja de ser el representante de Dios. Moisés se encuentra en algún momento levantando la vara y se debilita, se cansa y baja su brazo. Pero no por eso deja de ser el representante de Dios. La forma de exaltar la autoridad requiere que se ayude a la mano humana que la representa. De esa manera caminamos y nos sometemos y entendemos y obedecemos. En esa dimensión vamos caminando día con día. Al sentarse en la piedra se habla de dos cosas: apoyarse en la palabra. Dios le había dicho: toma esa vara, ponte ahí, vete al monte y ahí, levanta la vara. Al apoyarse en la palabra, el poder del pueblo se incrementaba y ganaban, vencían. Entrar en el reino de Dios, el cual es un reposo espiritual, no específico, pues está en batalla. Dos cosas: apoyarse en la palabra y disfrutar del reposo espiritual, de que estamos haciendo la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La ayuda de Aarón y de Hur. Aarón significa iluminando, brillando. El significado de los nombres es importante porque hay un mensaje en ellos. Iluminando, brillando, actuando, viviendo para Dios, con acciones que glorifican al Eterno. Entonces el poder se manifiesta, alumbra, brilla, todo mundo lo ve. Hur significa noble, soportar. La nobleza de hacer las cosas para bien, de soportar la adversidad, de vivir y hacer aquellas cosas que honran al Eterno. Y eso necesitamos. Realmente levantarnos y caminar en pos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, sin desviarnos, ni a diestra ni a siniestra. Así es que Aarón, iluminando y brillando, y Hur significa noble, soportando. Cualidades, valores, carácter,
que nos lleva a vencer en las batallas. Liberado de la potestad de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, el versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Se lee rápido. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Por eso nos regocijamos. Cada domingo vamos a la iglesia, leemos la Biblia, se reúnen las familias. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es esa. Reconocemos que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, para vivir una vida plena en Él, para vivir una vida que glorifique su santo nombre, para vivir una vida que honre al que vive por siempre. Si lo hacemos, entonces estaremos transitando en pos de aquel que nos llamó. Empezaremos a alumbrar y la gente empezará a mirar el resultado de tu obediencia. Tu luz resplandecerá y la gente dirá: ¿cómo quisiera tener lo que Él tiene? Porque no es el dinero lo que te da la seguridad. Es que Él esté contigo. Es que Él se agrade de tu vida. Es que el que vive por siempre, el Señor de los señores y el Rey de los reyes, te acompañe cada día. Que te levantes cada mañana y te pongas delante de Él y te presentes como un guerrero, como un hombre de Dios, para decirle: se haga tu voluntad en mi vida. Que bendigas a los tuyos, tu casa, tus hijos, tu esposa, y que le pidas a Dios que prospere el fruto del trabajo y del esfuerzo. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eres un linaje escogido, un real sacerdocio. Perteneces a una nación santa. Perteneces a un pueblo adquirido, un pueblo comprado, un pueblo seleccionado por Dios, con la finalidad de que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el Dios nuestro. Un Dios que conoce el corazón. Un Dios que nos ha mirado hacia lo profundo. Un Dios que ha dicho: vale la pena morir por Él. Y Él murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Para ser ahora hijos de Dios, para pertenecer a su familia. Para que podamos honrarlo. Para que podamos nosotros ahora expresar, manifestar las virtudes de Él. Para que ahora llames a lo que no es como si fuera y lo llames por su nombre. Para que puedas transitar por la puerta angosta. Para que puedas cumplir el propósito eterno. Para que puedas levantar tu mirada y verlo cara a cara, tal y como Él es. Él es el Dios único, el admirable, el consejero, el Dios nuestro, el Padre eterno, el príncipe de paz. Él es la puerta angosta, el camino que lleva a la vida. Si tan solo nosotros entendemos eso, entonces transitaremos en pos de Él día con día. No desmayaremos, no nos fatigaremos, como lo dice su palabra. Pasaremos por las aguas y no nos anegarán. Pasaremos por el fuego y no nos quemarán. Así que transitemos en la voluntad de aquel que está ahí sentado en su trono, extendiendo su mano sobre ti para bendecirte, que te ha llamado, para que le sirvas, para que anuncies sus virtudes. Él es el Dios nuestro, un Dios que nos ama entrañablemente. Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo vivíamos en los vicios. En otro tiempo éramos esclavos. En otro tiempo no hacíamos lo correcto. No hay para qué ir atrás. Hoy afirmemos nuestra fe. Meditemos bien en la Escritura.
evaluemos bien nuestra posición, nuestra capacidad. Entendamos que nuestra dependencia es de Él. Pero sí hay algo que hay que decirle. Abro la puerta de mi corazón, ven a mi vida y enséñame a vivir para ti. Si tú dices esas palabras, entonces Él, no hay nadie que le pida a Él algo al cual no le responda. Entonces caminarás viendo al Creador, al Señor cara a cara, día con día. Se sentirás fortalecido. La gloria del Señor descenderá sobre ti para hacer de ti un baluarte, para hacer de ti una bandera que todos puedan ver y que todos puedan entender que Él es el Dios que cambia la vida del hombre. Ser parte del cuerpo, familia de Dios, de estar en pacto y compromiso con el Señor. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Mi amado hermano, aprendamos a amarnos y aceptarnos en la condición que nos encontramos en el proceso de crecimiento. Al ser iluminados, valoramos el soportar o llevar los unos las cargas de los otros y de exaltar la autoridad establecida por Dios. Mi amado hermano, aquí estamos en el camino. Ya no eres lo que la gente dice que eres, ya no. Ahora eres lo que Dios dice que eres. Un vencedor, un hijo de Dios. ¿Verdad? Que te ilumina para que aprendas a glorificar su nombre. Así que afirmemos el corazón en la fe y que el Dios del cielo y de la tierra les bendiga y les guarde. Gracias por estar con nosotros. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.